A pesar de la pandemia, las remesas que envían los migrantes yucatecos que viven en Estados Unidos aumentaron y se espera cerrar el año con un incremento del 25% en comparación con 2020, informó el director del INDEMAYA, Eric Villanueva Mocul. Tenemos la información oficial al tercer trimestre de este año, que suman 243 millones de dólares, y pensamos nosotros que va a estar cerrando el cuarto trimestre en más o menos 300 millones, tal vez un poquito más, de dólares, o sea, cerca de 6,000 millones de pesos, que es un rubro importantísimo para la economía familiar, para la economía de los municipios. La mayor parte de las remesas proviene de California y San Francisco. Con el apoyo de 40 dependencias, entre ellas el INDEMAYA, se aplica el programa Héroes Paisanos para ofrecer a los mexicanos que residen en Estados Unidos o Canadá facilidades e información para que la entrada, tránsito y salida de su país se realice sin dificultades. Sin embargo, dijo que se espera la reducción de hasta el 25% de la llegada de connacionales por las fiestas decembrinas. Por la economía y por las condiciones de cerrazón que hay en los Estados Unidos, que les hace más difícil reincorporarse. Los que ya tienen regularizados sus papeles, esos no tienen problema, pero como la mayoría no lo tienen regularizado, entonces y están cerrando, además por la crisis migratoria que hay, pues les hace más difícil, y entonces es una manera también de evitarla. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.